nuestros se encuentran, triunfan del inmortal. Ven a mí, ven grande gozo, ven a mi vida endulzar, ven gloriosa esperanza, nunca te apartes de mí. Hermoso amor, bienvenido hacia mí, mi corazón ya triunfó en el dolor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Buenos días, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias, amados del Señor. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Para ello vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Vamos a considerar esta parte de la Biblia para tener una reflexión, un consejo, una ayuda para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Cuando escuchamos un sermón bíblico, un estudio de la palabra, por lo regular decimos hemos oído la palabra de Dios. Pero esto será cierto. Realmente, cuando oímos el sermón, realmente estamos escuchando la palabra de Dios. O estamos escuchando o anteponemos nuestros pensamientos antes del consejo de Dios, o escuchamos más al hombre que está hablando que al mismo Dios en su palabra. ¿Cómo podemos darnos cuenta si realmente escuchamos a Dios? ¿Cómo podemos notarlo? ¿Cómo podemos verlo? Cuando una persona hace ejercicio, pues es notorio su cambio en el físico. Entonces, cuando una persona estudia, es notorio la forma de hablar. Cuando una persona trabaja, pues es notorio porque tiene el sustento de su casa. Así que, para que nosotros nos demos cuenta si realmente oímos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta por el resultado. Si el resultado de ese encuentro con Dios por medio de su palabra es completamente bíblico, entonces sí podemos decir, hemos escuchado palabra de Dios. Es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, el resultado de oír la palabra de Dios. Así vamos a titular esta meditación. Dice ahí la escritura, en Hechos 2:37. Después de que Pedro se levantó y empezó a dar el primer sermón, cuando abre lo que es el inicio del nuevo pacto, el inicio de la iglesia de Cristo, cuando vino el Espíritu Santo, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto lo dijeron, esto lo sintieron, esto se emocionaron con ese tipo de emoción porque oyeron la palabra de Dios. No les importó que Pedro les hubiera dicho: es que ustedes mataron al Señor, porque les dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente en toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les dijo una verdad y nos dice una verdad también. Esto es para nosotros. Pero no se molestaron, no vemos la molestia de lo que Pedro, obviamente lleno del Espíritu Santo, les dijo a todos los que estaban escuchando: ustedes mataron ustedes crucificaron. No nada más mataron, sino crucificaron, porque es muy distinto matar a crucificar. Porque el sacrificio de Jesús fue algo muy doloroso, muy emocional y físico, muy humillante. Porque cuando una persona mata a otro, a lo mejor pues es en forma rápida. Jesús no, la muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús
fue humillante, dolorosa, físicamente, emocionalmente, desgastante, todo eso. Dice, ustedes le causaron ese dolor, ustedes lo humillaron, ustedes le hicieron todo lo que él padeció, ustedes se lo hicieron. Y la reacción de ellos no fue de molestia, de enojo, porque a lo mejor muchos no estuvieron ese día, a lo mejor muchos no supieron también. Podemos pensar, creer eso. Y no hubo nadie que dijera, pero ¿por qué me echas la culpa a mí? ¿Por qué me estás a mí diciendo de algo que yo no hice? Sino que dice la Biblia que tuvieron un resultado de oír a Dios. No oyeron al apóstol, oyeron a Dios, que Dios les estaba diciendo y al mismo tiempo los estaba invitando y al mismo tiempo les estaba dando palabras de ánimo con todo esto. Porque esta verdad es para que uno tenga esa esperanza de que Dios no nos está condenando en este momento, sino está dando la oportunidad de cambiar y de mejorar una estadía por toda la eternidad, del cielo al infierno. Por eso vamos a ver esto. El resultado de oír la palabra de Dios, y la pregunta lógica es, ¿cuál es el resultado de oír la palabra de Dios? Y lo primero son sentimientos característicos que deja la palabra. Hay sentimientos característicos conforme a este versículo, lo que estamos aquí meditando. Porque puede haber sentimientos en otro versículo, en otra parte de la Biblia. Pero lo que estamos escuchando aquí, hay sentimientos que vemos aquí. Cuando dice la Biblia que se compungieron de corazón, eso es un sentimiento. Que puede ser tristeza, puede ser pena, puede ser dolor, es un sentimiento. Y lo primero que sintió en ellos es un sentimiento que solamente la palabra de Dios produce. Porque la palabra de hombre lo que produce es enojo, es molestia. Lo que produce la palabra de hombre es un enfrentamiento. Lo que produce la palabra de hombre es el no aceptar, porque se le puede debatir al hombre y a Dios no. A Dios no podemos decirle, ¿y tú también qué haces, Dios? No lo podemos decir, porque no tiene una tacha, una falla, Dios. Pero el hombre sí, todos somos imperfectos, todos tenemos errores. Cuando se escucha la palabra de Dios, el primer resultado es los sentimientos que generan, cómo se siente uno cuando estamos escuchando realmente a Dios. Para que nosotros podamos decir que yo escuché a Dios, yo tengo que salir de un sermón bíblico, de un estudio bíblico compungido. ¿Por qué? Porque en cada predicación, en cada estudio, va a haber algo que me va a decir en lo que estoy equivocado. No enojado, no molesto, sino sentimientos que demuestren que realmente tengo un corazón blanco, que tengo un corazón vivo y no que tengo un corazón duro. Porque si no demuestro los sentimientos, no tanto que llore o que algo, sino que yo me sienta, que yo sienta a sí mismo, aunque no lo demuestre a nadie más, pero que yo lo sienta, estoy demostrando que mi corazón es un corazón duro, insensible, incircunciso, que no penetra la palabra de Dios y que no hace eco en el cambiar mis sentimientos. Y yo escucho palabra y no cambio, no modifico lo que es mi actitud, mi comportamiento, no estoy escuchando realmente palabra de Dios. Tiene que haber un cambio. Ese cambio lo van a generar los sentimientos que uno siente, valga la repetición de las palabras, cuando escucha uno la palabra de Dios. La palabra compungir, nosotros en nuestro español lo entendemos, o el significado es apenado, es dolido, triste. Eso es en el español, así nos sentimos. Así se sintieron. Si ellos fueran españoles y tuvieran solamente el significado de la palabra compungir, se sintieron apenados, se sintieron dolidos, se sintieron tristes. Pero eran judíos y el idioma era griego. En el griego la palabra significa perforar hasta atravesar. Eso es compungir, que penetra la palabra hasta atravesar y quitar aquella cosa dura que nosotros mismos hemos puesto en nuestro corazón, aparentemente como defensa de nuestra vida. Porque a veces decimos nosotros, yo me tengo que cuidar y esto no lo escucho, esto no me gusta, esto no me conviene. Aparentemente no estamos cuidando nosotros. Pero la palabra de Dios es precisamente para darnos una mejor confianza y una mejor seguridad de nuestra fe. Y esta palabra compungir es que penetra hasta atravesar. Y si nosotros hemos padecido, que nos hemos encajado un clavo o hemos estado enfermos y que nos han puesto una inyección, ha penetrado la piel y duele, es dolorosa.
La palabra de Dios tenemos que sentirla, hermanos, para poder decir que realmente la he oído. El significado de compungir es herir en vivo, que nos está hiriendo la palabra de Dios. Estamos sintiendo cuando tenemos una herida en nuestro cuerpo y nos ponemos alcohol. Herimos, pero al mismo tiempo nos va a purificar, no va a permitir que esa herida, pecado que tenemos en nuestra alma, no va a permitir que siga creciendo, sino nos va a limpiar, nos va a purificar siempre y cuando nosotros la pongamos. Que nos hiera, que nos duela aquí. Es preferible que nos duela aquí. Es preferible que yo tenga que humillarme. Es preferible que yo tenga que decir, yo he estado bien cristianamente, pero es mucho más preferible aquí que un día que estemos en el tormento y ya no haya modificación. Y estemos gritándole a Dios, dame la oportunidad nuevamente. Ahora sí, como aquel anuncio que salía en la llamada Semana Santa. Los que tienen como mi edad lo recuerdan. Y aquel joven que sale de la escuela y choca y se muere y estaba viendo todo y decía, dame si tan solo tuviera una oportunidad más, decía. Y era una reflexión que había en ese día. Así que lo primero son los sentimientos que son característicos. Los característicos son los que vemos aquí. Sentirse apenado, sentirse dolido, sentirse triste. Porque algo nos va a curar la palabra. La palabra es para que nos sane. La palabra es para que nos cure. La palabra es medicina. Cuando vimos, como dice allá el libro de Proverbios, es medicina para tus huesos, es medicina para nuestra alma. Porque seguimos pecando, seguimos fallando y necesitamos la sanación. Y esa sanación no se da si no es por oír la palabra de Dios. Que nos va a doler. Que nos va a decir, es que René tienes que orar. Es que no he orado, pero pienso que estoy bien. Yo pienso que estoy bien. Y la palabra me dice, si no oras estás mal. Y eso me llega. Y eso lo siento yo. Pero estoy oyendo a Dios. Si es que estoy oyendo a Dios, no me voy a molestar. Si estoy oyendo al hombre que me está hablando, me va a causar molestia. ¿Por qué? Porque voy a empezar a decirle, ¿y tú cómo estás? Y tú dices que esto, y tú dices que el otro. Porque es cuando dejamos de oír la palabra de Dios. Dios nos está hablando por medio de un versículo. Que lo que pasó con estas personas se sintieron compungidos, se sintieron dolidos, se sintieron heridos. Y no les importó que alguien pudiera pensar mal de ellos, sino que dijeron, entonces, ¿qué hacemos para eso? Porque realmente lo sentimos. Lo primero son los sentimientos. De modo que si no hay sentimientos característicos de lo que produce la palabra de Dios, cuando yo salga de aquí, si mis sentimientos son contrarios a estos, entonces no oí la palabra de Dios. No penetró la palabra de Dios. No me hirió la palabra de Dios. No me atravesó la palabra de Dios. Me quedé con las palabras del hombre nada más, pero no la palabra de Dios. Y eso no me va a hacer que modifique, al contrario, me va a hacer que sea más terco y más empecinado. Y lo que es la palabra de Dios es que nos hace que seamos humildes, que tengamos mansedumbre, que reconozcamos, no para mi hermano, para Dios. No manso para mi hermana, para Dios. No humildes, no sobajados, no, en el sentido humano no, sino mansos para Dios en cuestión de la obediencia. Si no, no hay un cambio. Otra cosa otro resultado es preguntar por la salvación. Preguntarle a la Biblia. Preguntarle, como aquí preguntaron a los apóstoles. Tenemos las cartas apostólicas, tenemos las cartas de los apóstoles. Preguntemos, indaguemos, escudriñemos, vaya pues, escudriñemos la palabra de Dios, que es repetitivo y repetitivo. Esto fue lo que hicieron ellos. Al momento que preguntaron, y a lo mejor aquí había una persona que tenía mucho conocimiento de la ley, y a lo mejor aquí hay personas que tenían mucho intelecto o tenían mucho conocimiento de las cuestiones de la vida misma, y no se sintió mal, no se sintió apenado, no sintió, si pregunto qué van a pensar de mí, no pensó en eso, pensó en su salvación, pensó en su vida. ¿Y qué hizo? Preguntó, dice, ¿y ahora qué haremos? Si realmente lo hemos sentido, y me he sentido triste. Cuando no preguntamos a la palabra de Dios, a los apóstoles, a todo el consejo de Dios, es porque no tenemos ese sentimiento, es porque no nos hemos sentido heridos, es porque no nos hemos sentido apenados, dolidos. Apenados
yo sigo pecando y no me siento mal. Aunque la palabra me dice que no debo de pecar, no me siento mal. Si no me siento mal, me voy a preguntar. Esto es paso por paso. Lo primero son los sentimientos. Lo primero. Cuando estamos jóvenes que nos regañan, si sentimos el regaño, ¿qué hacemos? Pedimos perdón, disculpas. Si no, mi papá está mal, mi mamá está mal. Ellos ya vivieron, la vida es distinta, la vida es igual, la vida no ha cambiado. Pero cuando uno está joven, uno piensa distinto. Pero se tiene que preguntar, se tiene que indagar, porque a veces, en vez de ser ovejas, somos borregos. Porque repetimos lo que dice el hombre, y no porque no preguntamos lo que la Biblia, lo que hay en la palabra de Dios. Si hay algo, que hay una duda, hay algo como que esto no me cuadra, tengo que preguntarle a quién, a Dios, a su palabra, para que me pueda decir realmente cómo son las cosas. Porque a veces nada más repetimos y repetimos y repetimos. A pesar de que decimos que oímos palabra de Dios, no es cierto. Oímos palabra de hombre a veces. Porque si nada más vamos a estar repitiendo lo que oímos, entonces no estamos oyendo a Dios. Porque tenemos que preguntar, ¿por qué digo esto? ¿Por qué decimos nosotros? En una ocasión estábamos dos hermanos y nos topamos con otro hermano. Yo no lo conocía, realmente yo casi no conozco hermanos. Y luego ellos dos sí se conocían, saludaron. Mira, Daniel es hermano, ya me presentó. ¿De dónde eres? Me dice el hermano. ¿Dónde te reúnes? No, pues me reúno en la congregación del cambio. Ah, qué bueno, saludos a los hermanos por allá. Juan Mauricio, el hermano Nera, son los que más conocen. Así como no. Y me dice el hermano, su respuesta es bíblica. Digo, pues 100% no es bíblica. Y a veces congregación da uno a entender una parte de la iglesia, nada más. Y realmente esta es la iglesia completa. Dice, entonces, ¿por qué contestó así? Dice, pues porque así se contesta. Digo, es que tiene que contestar bíblicamente. Ustedes cuestiónense y pregúntenle a Dios cómo es congregaciones de la iglesia de Cristo, iglesias de la iglesia de Cristo o iglesias de Cristo. 3 cosas. Ustedes lo van a investigar. Si es que tienen la intención de preguntar y cuestionar a la palabra cómo es, porque a veces nomás repetimos y repetimos, pero no preguntamos a la palabra. Obviamente la respuesta, algunos se lo saben, que está en Romanos 16:16. Esa es la respuesta bíblica. Entonces, ¿por qué mencionamos congregación? ¿Por qué decimos? Nada más porque Hebreos lo pone en un contexto distinto. Porque cuando uno dice esa palabra, a los que no conocen la iglesia, obviamente, los que conocemos la iglesia sabemos a lo que se está refiriendo. Entre nosotros no hay problema, pero ese problema con aquellas personas que no conocen la iglesia. Dicen, es que ustedes son igual que la iglesia Roma, o sea, tienen categorías. No. O sea, ustedes es una parte de la iglesia, no, es toda la iglesia. Cuando decimos congregación, damos a entender que es una parte nada más de lo que es la iglesia. Y realmente Romanos 16 nos dice saludados a todas las iglesias de Cristo. Pero uno dice, a ver, todas las iglesias, entonces Cristo tiene muchas iglesias, ahí donde empieza la explicación. Pero eso cada quien lo va a explicar. ¿Cómo? Preguntándole a Dios. Porque la respuesta bíblica es iglesias de Cristo, así en plural. Aunque nada más haya una. Pero eso es ahí donde se requiere la explicación. ¿Cómo? Preguntándole. A lo que yo voy con esta cuestión es de que no nos vayamos nada más con lo oído, con lo que escuchemos del hombre. Oigamos a Dios, escuchemos a Dios para saber cómo son las cosas más correctas. Esa es otra cuestión, ese es otro resultado. Para poder ser ovejas que oímos la voz del Señor, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Pero a veces las ovejas oímos la voz del hombre y no la voz de Jesús. Porque repetimos nada más lo que dice el hombre y no lo que dice la palabra de Dios. Otro resultado, hermanos, es la obediencia a lo oído. Ellos se bautizaron, ellos obedecieron, ellos no chistaron, pues. La obediencia al oído, sin cuestionar, sin juzgar, sin criticar. No cuestionaron, no criticaron, no señalaron. A veces oímos un mensaje que nos duele, que nos hiere, porque estamos haciendo algo equivocado. Y volteamos a ver al hermano, ese hermano, ¿por qué no le dice nada? Si él está peor. Aquella hermana, ¿por qué también? Porque nada más siento que me lo están diciendo a mí, siento, porque realmente aquí nadie tira una directa, es algo general. Aquí Pedro no dijo, nada más ustedes, estos dos,
fue general, un mensaje, un sermón es general. Y casi siempre se lo aplica a uno mismo, primeramente a uno mismo. Primero a uno le duele, primero uno lo siente, primero uno se lamenta, primero uno se enoja con uno mismo de seguir y de seguir fallando. Pero uno oye a Dios y es obediente. Si nosotros escuchamos palabra de Dios, no palabra de hombre, el resultado va a ser que vamos a obedecer lo que Dios nos dice y no lo que dice el hombre. El hombre puede decir, yo puedo decir muchas cosas contrarias a la palabra de Dios, aparentando que la Biblia dice. Lo que pasa es que la palabra de hombre siempre va a ser más conveniente que la palabra de Dios, porque el hombre es permisible, Dios no. El hombre es justificable, Dios no. El hombre nos dice una cosa y nosotros la entendemos o la acomodamos a como Él nos está diciendo, y hay una complicidad. Acá Él me lo dijo, Él estudió, Él predicó, Él sabe. Pero no oímos a Dios. Dios nos dice una cosa y si lo oímos y decimos realmente he oído a Dios, entonces yo tengo que, eso se va a reflejar en que yo he obedecido la voz de Dios. Porque a veces obedezco mi propia voz, mis propios sentimientos y mis propias ideas y mis propios razonamientos. ¿Cómo sé si realmente oigo a Dios? Cuando lo obedezco. Y repetimos, hermanos, yo no lo digo, lo dice la Biblia, no dejemos de congregarnos. ¿Quién lo dice? Yo no, la Biblia, la Escritura. Y dejar de congregarse no nada más es venir una vez, dejar de congregarse, si no venimos un día de las reuniones que hay en la iglesia, porque ese fue acuerdo de la iglesia avalado por la palabra de Dios, no estamos oyendo a Dios, estamos oyendo a mis decisiones y mis razonamientos. ¿Cómo sé si oigo a Dios? Por mi obediencia. Ellos oyeron a Dios y ellos obedecieron lo que los apóstoles y lo que le dijo el apóstol Pedro: bautícese y arrepiéntase cada uno para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y obedecieron. Y ellos, los que obedecieron, fueron obedientes no a Pedro, sino a Dios, porque oyeron la palabra de Dios, porque tuvieron primeramente las emociones, los sentimientos, y luego tuvieron la forma de preguntar, la humildad para preguntar, y luego tuvieron la obediencia. También son emociones que dejan la palabra de Dios. Son 4 resultados que vemos aquí: sentimientos característicos, preguntar por la salvación, por la solución a lo que yo estoy haciendo, la obediencia a lo oído, y las emociones características que deja la palabra de Dios. La palabra de Dios deja unas emociones como paz, tranquilidad, gozo deja la palabra de Dios, una emoción que deja. Cuando oímos la palabra de Dios nos gozamos. Cuando oímos la palabra de Dios nos gozamos. Cuando oímos la palabra de Dios nos gozamos. ¿Por qué? Porque hay pecado, pero encuentro gozo de que hay perdón, de que hay salvación, de que hay arrepentimiento. Entonces eso me lleva a otra emoción, que es la esperanza. Vivo con esa esperanza en mi mente, en mi corazón, de saber que he fallado, pero que Dios es grande en misericordia y que Él me va a recibir y que Él me va a aceptar. Aunque el hermano o la hermana no me acepten, que me critiquen, no me importa. Dios es que me acepta, Dios es que me perdona, Dios es que me da su misericordia. Y el mensaje me llena de gozo, de tranquilidad, de paz, de esa esperanza que solamente escucho, solamente que veo en Dios. Pero si mi emoción saliendo de aquí es de enojo, si mi emoción es de que llevo yo ira, que llevo yo coraje, que llevo yo frustración, oí al hombre que está aquí parado y no oí a Dios que me está hablando por su palabra. Porque voy enojado. ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué nos dice eso? Me estoy escuchando al hombre. Me he desviado el oído para escuchar al hombre, para ver al hombre y no oír a Dios. Dios es amor en su palabra, Dios es disciplina en su palabra, Dios es corrección en su palabra, Dios es quebrantamiento en su palabra, que va a quebrantar mi corazón. Pero si mi corazón lo tengo duro completamente, no permito que Dios me hable, porque estoy viendo la figura que está aquí humana y no estoy escuchando, no estoy viendo que Dios es quien realmente me está hablando. Mi emoción, cuando salga yo de aquí, va a ser enojo. Mi sentimiento va a ser distinto. Mi obediencia va a ser como yo quiera. Y no voy a preguntar, porque tengo que preguntar. Yo ya sé toda la Biblia. Nadie sabe todo lo de la Escritura. Nadie lo sabe. Todos vamos aprendiendo poco a poco. Todos deberíamos de preguntar.
Es que si le pregunto al hermano, va a decir, pero usted tiene 20 años y me está preguntando a mí, que piense lo que piense. Si tengo que preguntar, es para mi bien. Entonces me va a importar lo que piense alguien, me va a importar lo que piense los que están en el mundo, los que están aquí en la iglesia, y no me importa lo que piense Dios. Dios nos manda a escudriñar la Escritura. Escudriñar es investigar, preguntar, leer, aprender. Eso es escudriñar la Escritura. Y eso va, ¿cuándo escudriñamos la Escritura? Cuando oímos a Dios. Cuando no escudriñamos la Escritura, cuando nos oímos a nosotros y cuando oímos al hombre. Así que la característica, hermanos, es que las emociones que nos va a producir el haber escuchado la palabra. Primero son sentimientos, preguntar, obediencia y las emociones con los que yo me voy de aquí. Yo tengo que irme alimentado de aquí. Tengo que irme fortalecido. Tengo que irme fortificado. Tengo que irme con ánimo. No tengo que salir enojado por el hermano, con la hermana. Quien quiera que esté hablando aquí es Dios, y escuchemos a Dios y veamos la palabra. Por eso uno le dice, hermanos, abran la Biblia, abran la palabra de Dios para que vean las palabras que están ahí y esas palabras penetren en nosotros, para que pueda haber un cambio puede ser paulatino, radical, como sea, pero que haya un cambio. Nosotros somos unas nuevas criaturas, ya no tenemos las emociones de antes, ya no tenemos los sentimientos de antes, pero tenemos que seguir alimentando esa nueva criatura, porque somos una nueva creación que tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Hoy Dios nos invita a algo muy importante. Hemos visto el resultado de oír la palabra de Dios. Si no se tiene este resultado, es que no hemos oído a Dios. Tal vez nos hemos oído a nosotros mismos. Aunque estemos sentados, estamos debatiendo. A veces somos así. Está mal eso. ¿Por qué me dice eso? Eso no lo acepto, eso no lo quiero, eso no lo entiendo. Y no permitimos que la palabra de Dios. Si no tenemos este resultado, no hemos oído la palabra de Dios. Para que este resultado se dé en nosotros, algo tenemos que poner nosotros. Para que una persona se alivie de aquella enfermedad, tiene que poner el brazo para que lo inyecte. Tiene que pasarse la pastilla. Es decir, algo tenemos que hacer para que aquella persona que se quiere ejercitar y quiere estar saludablemente bien, pues tiene que ir, tiene que acudir, tiene que hacer ejercicio, no va a hacer nada más porque sí. Para que tengamos este resultado, algo tenemos que hacer. Porque si no, no lo tenemos. Y si no tenemos este resultado, no hemos oído a Dios. Y si no hemos oído a Dios, nuestra vida va a ser un vaivén. Nuestra vida va a ser no vamos a tener firmeza en lo que es el camino. Y es en la carta de Santiago, es que nos dice qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que tengamos el resultado de oír a Dios. Es la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Para que podamos escuchar realmente a Dios, oír a Dios, tenemos que limpiarnos, tenemos que desecharnos. Y dice ahí, desechar aquello malo. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia. Estamos oyendo palabra de Dios, tenemos que limpiarnos de todo aquello que tal vez hemos traído mal. Enojo, envidia, que no perdonemos, rencor, celos, contención. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia. Si no, aquella inmundicia va a ser que sea como un escudo, el cual sea impenetrable la palabra de Dios. Por nosotros mismos estamos poniendo aquello que no permitimos que entre. Si venimos aquí, es porque venimos a adorar a Dios. Y es porque queremos lo mejor para nosotros. Pero para eso tenemos que limpiarnos de toda inmundicia nosotros. Desechar toda inmundicia. Como cuando uno, sobre todo en este tiempo de frío, dice uno, tengo que comprar esto, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, mis hijos necesitan zapatos, y no, hace mucho frío, y no me quiero levantar. Si no me levanto no va a haber nada. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que levantarme, bañarme, cambiarme e irme a trabajar a un esfuerzo físico, pero quiero que mis hijos estén bien. Pero algo tengo que hacer, el dinero no va a llegar nada más porque sí. Para que nosotros tengamos este resultado de oír la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que dice Santiago. Primero, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad. Y hasta uno lo oye y dice,
sea, no es posible que un cristiano tenga abundancia de maldad, pues no es posible, pero tenemos que desecharla. La palabra desechar es quitarla, sacarla, excluirla, quitarla de nuestra mente, de nuestro corazón, para que nuestro corazón esté listo, esté acomodado para poder oír a Dios. Porque si no desechamos la maldad, hay en nosotros sentimientos, emociones, rebeldía, desobediencia, lo contrario a escuchar la palabra de Dios, que debe producir algo bueno. Hay sentimientos, emociones, todo eso, desobediencia, porque la maldad nos lleva a eso. Lo malo de nosotros nos lleva a eso, a evitar escuchar palabra de Dios, porque me van a decir que estoy mal, me van a decirle esto. Entonces yo prefiero tener esas emociones duras para no escuchar palabra de Dios, y eso es algo lleno de maldad que impide que la palabra de Dios penetre. Como cuando yo creo que todos fuimos niños, y creo que todos nos enfermamos, yo creo que todos nos inyectaron, y más cuando iba esta señora de ahí del centro que parecía una caja de muerto, aquella jeringa que llevaba, y nomás la veía uno hirviendo ahí, sí, y ya nuestras pompas empezaban a hacerse chicas, y luego más cuando se iba acercando, porque era una jeringa así, hermano, no sé si les tocó a ustedes, ¿sí saben quién? Sí, no, pues, yo decía, esa señora la lleva aquí, como una caja de muerto, porque era una caja de lámina, era un estuche de lámina, y no la sacaba y no tenía que hervirla. No, nomás escuchaba uno que está hirviendo y estaba uno tosiendo, y ahorita. Y que entonces, ¿qué hacía uno? Hacía duro uno, pues aquella parte, y no entraba. Y era peor, porque tenía que ponerla. Y cuando se quiebran las jeringas, no se cierran. ¿Qué tenía uno? Poner de su parte. ¿Quieres estar salvo? Poner de tu parte. ¿Qué? Pues tienes que aflojar la parte para que te pueda entrar la parte. Si no, no. Tienes que poner de tu parte. Queremos oír la palabra de Dios, que tengamos este resultado, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Cuál es esa parte? Tenemos que desechar toda inmundicia, abundancia de maldad, y luego recibir la palabra con mansedumbre. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, con humildad, con sumisión a Dios, no al hombre, con mansedumbre con mansedumbre a Dios. Recibir esa palabra implantada, que penetre, que se ponga en nuestra mente, en el corazón, que se implante allí. La palabra no puede estar implantada si hay algo sucio en mi mente y en mi corazón. No puede hacer. Como cuando uno parchaba las bicis, si no le raspaba uno a la cámara y le ponía uno lo que era el cemento, no pegaba el parche, porque tenía uno que limpiarlo primeramente con agua, rasparle lo que era el plástico, echarle ahora sí el cemento, dejar que se secara poquito y poner el parche. Si no, uno no le raspaba, no. Me acuerdo de una persona que tenía, las casas eran de adobe en su mayoría, y decía, es que yo quiero encarrar mi casa, pero me sale muy caro. Es que cobra muy caro, yo la voy a encarrar, ya me fijé cómo le hacen la mía. Y luego se salió como a la 1 y va y le pregunta a otro, oye, no, es que se cae todo, se cae, ¿no? Le echo y no se pega. Y luego le dice el otro, ¿ya remojaste ahí? ¿Ya le echaste agua? Dice, no. Dice, pues es que tienes que primero remojarle para que se quede pegada. ¿Cómo queremos que tengamos este resultado en la palabra de Dios? Tenemos que desechar esto. Tenemos que desechar toda injusticia, toda abundancia de malicia, y recibir la palabra con mansedumbre. De lo contrario, nomás no vamos a escuchar la palabra y no vamos a tener este resultado, y significa que no hemos escuchado la palabra de Dios, significa que seguimos sin oír lo que Dios tiene para nosotros. Dios no nomás tiene disciplina, Dios no nomás tiene corrección, Dios no nomás tiene amonestación, Dios tiene amor, esperanza, bondad, misericordia, y dice, yo no quiero que perezcan, quiero que todos procedan al arrepentimiento, pero para eso tenemos que oír a Dios. Dios los bendiga. Amén.